Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el podcast de Adoremos. ¿No? Es un dios ególatra que busca exaltarse, ¿no? Dos días importantes en tu vida, ¿no? El día que naces y el día que encuentras el propósito. Que la Iglesia Católica ha perdido ese dos. Estás adorando a Dios, incluso como cristiano puede que seas muy devoto y no estés adorando a Dios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el podcast de Adoremos. Gracias a las personas que han dejado sus comentarios, preguntas, sus inquietudes. Les agradecemos porque eso nos permite seguir pues viendo hacia qué rumbo tomará este podcast. Por favor, si usted también tiene un tema que le gustaría sugerir, que le gustaría que platicáramos aquí, si usted quiere venir también, pues ¿por qué no? Propóngase y vemos cómo le hacemos, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad, ¿no? El tema de hoy es sobre espiritualidad. Mucha gente cree que la música worship es música, es evento, es show, es pantallas, pero en un cierto sentido eso no es lo esencial. Lo esencial es la espiritualidad que hay detrás, ¿no? Adoremos tiene en su nombre, así que tatuado nuestro ADN, la esencia de Adoremos, que es esa, la adoración, ¿no? El nombre de Adoremos viene de la frase en latín venite adoremus, que es una porción del Evangelio, Mateo 5:6, que es en español es hemos venido a adorarle, ¿no? Es una cita que justamente los reyes de Oriente, los magos de Oriente, como dice realmente la palabra de Dios, ¿no? Están buscando una señal que les ha traído desde Oriente, viajan hasta Belén y que justamente cuando buscan o están intentando saber dónde está Jesús, ellos dicen esto: hemos venido a adorarle, ¿no? Y eso es un poquito, de ahí surge la esencia del nombre de Adoremos, ¿no? Y lo que mucha gente nos pregunta es eso, ¿no? ¿Qué es la adoración, ¿no? ¿Qué significa adorar, ¿no? Sí, creo que justo lo que sentíamos como para compartir hoy era esta parte de adoración y digo, creo que justo estos podcasts van a estar como en continuidad de siempre regresar a qué es adoración, pero en algo que a mí me conectó muchísimo como precisamente en la comunidad y cuando empecé a caminar con Adoremos, entender que era adoración desde un punto de vista, sí, como muy general, porque todos hemos escuchado como esta onda de que tenemos, o bueno, no sé si es muy conocido, ¿no? Pero que tenemos este llamado a adorar y que ese es como nuestra principal propósito. A lo mejor no es muy común escuchar eso, no sé, ya hoy lo tengo como muy interiorizado, pero es como este llamado, lo pensaba yo así como universal que todos tenemos de adorar a Dios y podemos tener a lo mejor como una idea de, tenemos un Dios que busca que lo adoren y que, no sé, tenemos como esa perspectiva, ¿no? De que es un Dios ególatra que busca exaltarse, ¿no? Pero creo que justo la idea de este episodio es ir más profundo, como a qué nos referimos con tener una vida de adoración y cómo se ve de una forma universal, pero también muy particular y muy personal, ¿no? Entonces, creo que algo que yo he encontrado es como una palabra muy clave y creo que podemos profundizar más, pero esta onda de propósito, ¿no? ¿Y qué significa propósito? ¿Qué significa vivir tu propósito en esta vida, no? Pero creo que ese sería mi primer pensamiento respecto a adoración. A mí me gusta mucho cómo lo dice el libro, que justamente se llama así, Una vida con propósito, que por cierto, si ustedes no lo han leído, corra a una librería y búsquelo, Una vida con propósito de Rick Warren. Y creo que la línea inicial del libro, o sea, tú abres el libro, la primera página, y lo primero que dice es: la vida no se trata de ti, ¿no? Y creo que muchos nada más deberían de leer eso, cerrar el libro y es un retiro a meditar eso todo el año. Y eso sería un acto de adoración impresionante, claro. Impresionantemente, ¿no? Y creo que la palabra propósito puede tener varias
aseveraciones y varios significados a partir de cómo lo veas, ¿no? Y también hay muchas líneas de pensamiento hacia qué significa tener un propósito, ¿no? Y cómo las personas descubren ese propósito, ¿no? Y de ahí a veces la gente se va a perder en cosas como, bueno, si Dios me creó para este propósito, entonces mi destino, mi vida ya está predestinada, ¿no? Y hay toda una línea de pensamiento en la teología de la predestinación de la vida, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener estas personas que dicen, yo no tengo propósito, o yo no lo siento, o puedo vivir toda mi vida sin un propósito, pero entonces eso significa que Dios no existe, o Dios no me lo informó, no me pasaron el memorándum, o me mandaron a vivir sin manual, ¿no? Sí. ¿Cómo le hago, no? Y por eso el término de propósito yo creo que tiene un significado muy profundo, ¿no? Yo creo que es parte de inclusive entender esta dinámica diferente entre religiosidad y espiritualidad. Porque yo creo que en un cierto sentido no sé si decirlo así, disculpe si a alguien le molesta, una sana espiritualidad debería de ir en conjunto con estoy descubriendo, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Uh-huh. No sé qué quieres decir, Paloma. Bueno, yo creo que las personas vivimos mucho en automático, ¿no? Yo creo que el 80% de nuestra vida la hacemos automática. Muchas veces a mí me pasa de que voy manejando y ya no supe cómo llegué, pero llegué, ¿no? O sea, literal, ¿no? O tengo que hacer varias cosas y ya, nada más las hago como sin pensar, ¿no? Simplemente la vida pasa, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, levantarte, desayunar, te lavas los dientes, sales, manejas 2 horas en el tráfico y llegas, ¿no? Y sin embargo, Dios te dice que no solo eres eso, ¿no? O sea, vivir una vida automática, vivir una vida sin sentido, sino que realmente tú estás llamado a algo, ¿no? Y ese algo, a lo que estás llamado, es a la adoración. Yo creo que me gusta mucho una frase que de hecho estaba buscando el autor ahorita para saber dar bien mi cita, ¿no? Dice que Mark Twain decía que hay 2 días importantes en tu vida, ¿no? El día que naces y el día que encuentras el propósito de tu vida. Y yo creo que a mí me pasó eso, ¿no? O sea, que el día que encontré que la adoración llenaba ese espacio que no había podido llenar con absolutamente nada más y que además me da como la dirección para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Que es vivir una vida de adoración. Ese momento fue el parteaguas de mi vida, ¿no? O sea, fue el momento en el que realmente yo encontré un motivo para seguir viviendo. Yo creo que mucho de estas batallas que uno tiene, o sea, se derivan a través de las crisis, ¿no? Uno no siempre, pues, tiene una vida bonita, ¿no? A veces hay crisis en nuestra vida, pues, de enfermedad, de falta de dinero, de trabajo, o de un duelo, de alguna relación, o de que alguien falleció, ¿no? Y en esos momentos, este propósito es lo que te ayuda a seguir caminando y a seguir enfocado, y saber que tu vida, pues sí tiene un significado, ¿no? Y que Dios realmente ha pensado en ti desde antes de que pusieras un pie en esta tierra. Creo que vivimos en un universo enorme, ¿no? Y es fácil como que sentirse esa abrumación de ¿qué propósito tiene mi existencia como en algo tan enorme, ¿no? Y como dice Palomi, ¿no? O sea, hay diferentes como crisis o búsquedas naturales que tenemos como en nuestro día a día, ¿no? Y como dice Palomi, ¿no? Llega un punto en el que te das cuenta de algo mayor a ti, o sea, que puede servir a algo mayor, y eso es a lo que nosotros nos referimos con adoración y queremos seguir como explicándolo más, pero es como todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso en el que vas encontrando que acercándote a Dios, y que es a lo que también llamamos adoración, es acercándote a buscar su presencia, acercándote a imitar quién es Él, a imitar lo que Él habla en nuestra vida. Es como vas encontrando ciertas, pues como incluso ciertos secretos que hay en tu corazón, ¿no? O ciertos como, por ejemplo, algo que a mí me impactó muchísimo aquí en Adoremos y mucho en gracias aquí
este brother, ¿no? Esaú, o sea, que empecé a estudiar música con él, ¿no? ¿No? Y digo, en general, ¿no? O sea, como te das cuenta cuando empiezas a conocer a un Dios que le importa lo que cargas, que le importa lo que carga tu corazón y que le importa lo que, de una u otra forma, el camino que llevas, las crisis que llevas, las heridas, las terapias que llevas, no sé, o sea, te das cuenta que Dios pone cosas muy particulares en ese caminar que particularmente a mí me pasó mucho con la música, como de, hey, tengo como he puesto yo esta forma en la que tú puedes conectar conmigo y con otras personas, ¿no? Y que puedes conectar con algo que te supera, ¿no? Y es como, creo que a eso le llaman comúnmente cuando entras en el estado de flow, ¿no? Cuando haces cosas que, o sea, El santo flow. que pudiera parecer automático, pero no es automático. Claro. Es vivir el momento El presente. o sea, por completo. Y para mí eso es adoración, ¿no? Y creo que es algo que justo, ¿no? Y a lo mejor pudiera parecer algo muy abstracto y pero a mí lo que me llevó a entender a Dios dentro de este contexto fue como tu vida día a día es una adoración y tu día a día intencionada a lo que te da significado, al contexto en el que estás. Y muchas veces no es como que, como dice Oscar, no podemos pensar que estamos predestinados y como que caer en esto, ¿no? Como de, ay, entonces no tengo libertad, ¿no? O sea, en esa libertad vas encontrando que Dios es bueno en esa libertad y Dios es bueno en lo que va surgiendo, ¿no? Por ejemplo, él es papá, ¿no? Y puede encontrar dentro de eso, ¿no? Y van surgiendo cosas, incluso las cosas que nos duelen o que pudieran no tener un sentido, el acercarnos a Dios en adoración va dando ese propósito y va dando como, esto puede funcionar para pulir eso, ¿no? Que cargamos en el corazón. Sí, lo que pasa es que, justo como dices, sí es muy abstracto. O sea, realmente hablar de la adoración es muy abstracto. O sea, por ejemplo, si tú eres ya un creyente de años, a lo mejor ya puedes comenzar a dislucidar, ¿no? Ya a lo mejor a entender qué es esto de la adoración o a qué nos referimos. Que cuando hablamos de un propósito y que el propósito es adorar a Dios, si tú eres un creyente nuevo o eres una persona que no cree nada, sí puede ser algo como de qué están hablando estos raros. Porque a mí me pasó. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo conozco a Dios, leo Una vida con propósito y yo quería que al terminar de leer ese libro, muchas de las crisis vocacionales que a lo mejor tenía, con vocacionales no me refiero a que quisiera ser sacerdote. Realmente cuando conocí a Dios siempre tuve la certeza de que no quería, o sea, siempre supe que no quería ser sacerdote. No era como una vocación que estuvo ahí jamás, ¿no? Pero con vocacional me refiero a que durante mucho tiempo, y en el episodio anterior donde estuve hablaba por encimita de eso, siempre estuve peleado como con la música en el sentido de si había sido como una buena elección o no, etcétera, porque pues puede ser como muy volátil todo, ¿no? Entonces, algo que yo quería que Dios me dijera casi era, al terminar de leer justamente el libro de Una vida con propósito, era como, cámbiate de carrera, sigue en esta carrera. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Porque cuando hablamos de propósito, la realidad es que por eso es tan abstracto, porque queremos cosas tangibles. O sea, ¿cuál es mi propósito? Yo tengo que volverme un misionero en las Indias con niños huérfanos. Tengo que ser una persona que va a crear una fundación para poder ayudar a niños con cáncer. Tengo que ser una persona que recibe a todos los inmigrantes en mi casa y les da de comer y les ayuda a conseguir trabajo. O una persona que trabaje en una ONG, ¿sabes? O sea, como que cuando conoces a Jesús, obviamente sabes todas las obras de caridad que existen y crees que tu propósito tiene que girar en torno a algo de esto, ¿no? Y entonces vienen este tipo de crisis donde estoy haciendo bien, qué tengo que hacer, qué debería hacer. Y entonces el propósito se convierte en algo más laboral, ¿no? O necesito una familia, o tengo que ser sacerdote, o tengo que esto, o sea, el propósito se convierte en eso.
Y es realmente muy difícil y es a veces muy complicado incluso explicar a qué nos referimos con que el propósito de nuestras vidas es en realidad adorar a Dios. Porque ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo yo adoro a Dios? O sea, sí, yo sigo siendo músico, ¿no? O sea, ya después vas entendiendo, pero creo que es urgente también que en la iglesia necesitamos pastores. O sea, ¿a qué me refiero con pastores? O sea, personas que realmente tengan un corazón de pastor. Un corazón de pastor para poder de verdad irte guiando e irte ayudando como con todas esas preguntas, porque realmente que estemos llamados a adorar significa simple y sencillamente que en nuestra vida esté presente Dios en todos los actos que hacemos, ¿no? Es que tú acabas de tocar un tema muy profundo porque justo no tenemos pastores porque no hay gente adorando. O sea, también sucede. En el sentido de eso, o sea, cuando tú encuentras la esencia de la adoración, viene un sentido muy, que es evangélico, ¿no? De tengo que llevar a otros a esto, ¿no? Que en un cierto sentido así surgió Adoremos, ¿no? O sea, cuando yo viví eso en esa conferencia de Hillsong en el 2009 era, ¿y por qué no hay más gente aquí? O sea, el encuentro con Dios, la esencia de entender mi espíritu, y creo que como dices, es un embudo, yo lo vería así, ¿no? Ir desde lo general, porque evidentemente decimos, el ser humano, Dios nos creó para adorarle. Uh-huh. Y sí, hay una esencia, la esencia de nuestro espíritu no puede no adorar, ¿no? Yo lo digo así, ¿no? Puedes estar adorando a Dios o adorando otras cosas, pero tu espíritu, su esencia es adorar. Es adorar, exacto. O sea, es adorar. Y cuando no estás adorando a Dios, estás adorando otra cosa más, ¿no? O circunstancia, objeto, persona, o idea, o lo que sea, ¿no? Nuestro espíritu no puede dejar de hacer eso. Y en un cierto sentido, nuestro espíritu, más que el espíritu, nuestro ya ser, se va transformando en eso que estamos adorando. Uh-huh, ¿no? Claro. Por eso la esencia de la adoración trae una esencia de transformación. Por eso cuando adoro a Dios, en un cierto sentido, me transformo en Dios. Y la esencia de Dios es más, ¿no? Traer más gente, ¿no? Y por eso es bien interesante que, ¿por qué? Y este conocimiento muchas veces no está en el currículum del seminario. O sea, por eso es que muy pocos sacerdotes, aunque tienen el título ministerial, no tienen el corazón ni de la adoración, ni de pastorear a otros. Por eso que el Papa Francisco ha hecho tanto énfasis en esto, ¿no? Porque él ha visto este problema grave en el liderazgo de nuestra iglesia, porque él dice, prefiero, ¿no? Obispos, sacerdotes, que tengan como dice él, que tengan este olor a oveja, ¿no? Sí. que les dice eso. O sea, ser sacerdote no es el título, ser obispo no es ser un príncipe de la iglesia, es pastorear a las personas, ¿no? Y él va todavía mucho más profundo. Él empieza a hablar, es decir, es que también, por otro lado, ser pastor es un don. Pero yo creo que es un don adjunto que viene con todo esto que hemos estado hablando. Y este don está también en cualquier persona del pueblo de Dios, no solamente un sacerdote, ¿no? Y va por ahí, es algo muy interesante de seguir platicando. Sí, y justo como, qué fuerte lo que dices de no está como tal, como está, eso como en la formación del seminarista, se queda justo como en esto de la adoración, los momentos de contemplar el Santísimo y eso, ¿no? Esa es como nuestra idea primera como de adoración en el contexto católico y que justo, o sea, sí es contemplar, pero ¿a qué te lleva esa contemplación? Y esa justo es como una contemplación a la que Jesús nos invita a hacer una contemplación en nuestro día a día, ¿no? O sea, cada mañana, ¿no? O sea, cómo contemplas a Dios en tu día a día y es a lo que no sé si está en la Biblia o lo dice un santo como orar sin cesar, ¿no? Creo que lo dice. Es palabra de Dios. Sí, es palabra del Señor, ¿no? Oren sin cesar. Oren sin ¿no? cesar. Y uno puede sin decir... César. Sin César. Sin César. Oren. César. 31 minutos. Sí, me recordó 31 minutos. Ese es un buen video. Pero ahí lo usan con bailen sin cesar, ¿no? Pero bueno. Esta cuestión de cómo te puedes mantener
en esa cuestión de 24/7, ¿no? Y es como que uno puede tener ese de, no, pues es que hay que encerrarnos y hay que Claro. tener esta vida de devoción en el Santísimo y ir cada día a la iglesia. Pero no, o sea, justo como decía Saúl, ¿no? O sea, uno puede llegar a entrar a ese contexto y decir, ay, pues mi trabajo no tiene ese propósito tan grande, ¿no? No tiene esa esencia de tener a Dios presente siempre. Y no, o sea, la verdad es que eso es a lo que, y creo que incluso ese es el reto, ¿no? O sea, llevar a Dios en cada uno de de nuestro día a día y nuestra repetición constante de todo lo que hacemos. Claro, y es que mira, esta conversación realmente, no sé, no puedo dar tu número, creo que el número sería muy bajo, de católicos que entiendan esta profundidad, ¿no? Porque tradicionalmente en la iglesia la adoración, ¿qué es? Es solamente un acto litúrgico, ¿no? Sí. La adoración, ¿cómo se entendía? Aquí está tu librito de 15 minutos con Jesús sacramentado y así se adora, ¿no? Entonces tú te lees el libro y es que realmente no es una crítica, más bien en la época que este libro surgió había, inclusive puedo decir, había una mística o existe una mística. Seguramente si nos vamos a algún pueblo, región rural de nuestro país, vamos a ver estos actos que son hermosos, ¿no? Donde está, Sí. Por ejemplo, en nuestro país surgió la adoración nocturna, que era un gran movimiento, sobre todo al norte de nuestro país, y que con una devoción literalmente se pasaban toda la noche rezando, ¿no? Y había un acto de adoración. El tema es que al cambiar el contexto cultural, esta manera o esta forma, sobre todo para el contexto que vivimos hoy, ya no comunica. O sea, si yo a hoy a un chico le digo la adoración es leerte este librito o meterte a la adoración eucarística nocturna, o sea, va a haber otra cosa que solo el libro, la repetición, la religiosidad, y lo que esta generación necesita es la mística. Y es más por ese sentido, por ese lado, ¿no? Que veníamos como en una dinámica, y también hay que entenderlo, mecánica. Yo siempre lo he pensado, digo, a ver, imagínate que tienes una organización, ¿no? Que eres el director de una organización, en donde tienes son casi, bueno, en esa época, 1.5 billones de agremiados. En una época donde no había internet y donde no había comunicaciones. Sí. ¿Cómo comunicas? Pues te haces manuales, libros, repetir. No había otra manera. O sea, de verdad, hoy lo pienso y dices, es que es la mejor manera y es en un cierto sentido cómo la iglesia preservó todo esta mística. Claro, estamos en un punto en la historia donde probablemente esto puede quedar corto, pero sin desestimarlo, ¿no? Claro. Sin desestimarlo, porque evidentemente, yo me acuerdo mi abuelo era, tiene un nombre muy particular, no recuerdo ahorita el nombre, no sé si mayordomo o una cosa así, en donde él era el encargado de la adoración nocturna de su parroquia y eran unas cosas impresionantes, ¿no? Yo me acuerdo haberlas vivido de chiquito, ¿no? Pero esa esencia que va de lo general, yo creo que sí, en un cierto sentido, ese es el camino, ¿no? Por eso para mí, fíjate que a mí el nombre que más me gusta del cristianismo era un nombre que surgió antes de que a los cristianos nos dijeran cristianos, ¿no? Que era eso, les decían la secta del camino, ¿no? Y entender que es un camino. Es un camino, es un descubrimiento que en un cierto sentido, aunque es una gran calzada donde vamos todos, en esta mística hay un camino particular para cada uno de nosotros, en donde en ese camino uno va descubriendo, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿No? ¿Para qué Dios te puso en este planeta? ¿Con qué propósito? Claro, en lo general se entiende, ha sido creado para adorar, para servir, para evangelizar, para hacer comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que irse reduciendo a un descubrimiento personal. Uh-huh. Sí, es que es justo eso, o sea, no, o sea, como dices, es un descubrimiento personal. Me gustó eso de lo general a lo particular. Y a mí me gusta, o sea, la verdad es que, ¿cuánto dije que llevo?
10 años, 11 ¿De qué? años, 11 años de cristiano, 11 años de cristiano. Y después de muchas crisis y muchas cosas y caídas garrafales y mucho, es una manera que a mí me gusta explicar esto de la adoración, por ejemplo, como lo que decías. ¿Qué es la adoración? O sea, estamos acostumbrados a lo mejor solo a la adoración eucarística. Es que nosotros estamos llamados a adorar, como bien decían, ¿no? Vamos a adorar algo o a alguien, sí o sí, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tenemos esa configuración, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Digamos que nosotros como católicos creemos que estamos llamados, o sea, la verdadera adoración solo puede darse cuando adoras a Dios, ¿no? Al único Dios, a Jesús, que dio la vida por nosotros, todo esto. Pero tú vas a adorar a alguien, ¿no? Si no estás adorando a Dios, incluso como cristiano puede que seas muy devoto y no estés adorando a Dios, y tu adoración puede caer en los ritos litúrgicos, en lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tú estás adorando a tu carrera. El dinero, ¿no? Vamos a hablar de tu carrera, ¿no? Eres doctor, abogado, lo que sea. Entonces, toda tu adoración está en este título. Tú vas a hacer un chorro de cosas en pos de este título, ¿no? O sea, obviamente le vas a dedicar muchísimas horas al estudio, le vas a dedicar horas de seminarios, le vas a dedicar horas a las relaciones públicas, ¿no? O sea, le vas a dedicar horas leyendo, le vas a dedicar tus pensamientos, toda tu vida la vas a arreglar de acuerdo a tu carrera. Si no te conviene casarte, no te vas a casar porque van a arruinar tu carrera, ¿no? Claro. Si no quieres tener hijos porque tu carrera es primero. No quieres tener amigos, a lo mejor que te puedan distraer porque pues tu carrera es primero. A lo mejor no te gusta el alcohol, pero te das cuenta que en RP vas a tener más amigos que van a fortalecer tu carrera si le entras al alcohol y te vas de fiesta con ellos y bebes con ellos, entonces comienzas a beber alcohol. Entonces, todas tus acciones van a ir en función a lo que estás adorando porque tu carrera es lo más importante. Entonces, todas esas acciones son digamos como no un reflejo, sino más bien como una expresión. Cada una de esas acciones es una expresión de la adoración. Sí. A lo que sea que estás adorando, ¿no? Y que al mismo tiempo se ha convertido en tu propósito. O sea, que es tu propósito, exactamente. Todo tu propósito es eso. Entonces, eso es lo que sucede cuando adoras. ¿Qué pasa cuando comienzas a adorar a Dios? Bueno, toda tu vida comienza a arreglarse conforme a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solo te la vas a pasar metido en la iglesia? No, sino que todas las actividades que tú vas haciendo las vas configurando y ordenando de acuerdo al corazón de Dios, ¿no? Por ejemplo, una adoración nocturna se convierte a lo mejor simplemente en una expresión de adoración. No significa que sea la adoración per se, pero es una expresión de la adoración. Y al mismo tiempo, el simplemente cuidar de ti, ir al psicólogo, comer bien, levantarte en las mañanas, etcétera, no sé, levantarte temprano, hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo, se vuelve una expresión más de la adoración. A mí me encanta porque hace mucho tiempo, no sé si alguien recuerde esa prédica de Bisonó, pero no sé si aquí conozcan a David Bisonó, es una persona que admiro mucho. Estará acá. Próximamente, esperemos que pronto esté acá. Y él decía mucho y que él, por ejemplo, si pasaba 3 horas en el gimnasio, entonces él pasaba 3 horas en la presencia de Dios, ¿no? Que si él no sé, estaba viendo la tele un programa de 2 horas, entonces él buscaba tener 2 horas con Dios, ¿no? Y entonces, cuando él estaba explicando esto, yo decía, no me dan las cuentas. No manches, o sea, imagínate, o sea, todas las actividades que tienes que hacer diario y el mismo equivalente lo tienes que pasar con Dios. ¿A qué hora? Este hombre vive en otra dimensión o qué show. Y entonces, mucho tiempo después, leyendo, por ejemplo, los relatos de un peregrino ruso, no sé si lo han leído, léanlo, está increíble ese libro, entendí que a lo que se refería este hombre en realidad era que si él pasaba 2 horas de gimnasio, procuraba pasar 2 horas con Dios, era que en esas horas que estaba en el gimnasio, estaba con Dios. Simplemente era eso, ¿no? O sea, que todas las actividades cotidianas, y me encanta porque Rick Warren justo en Una vida con propósito habla de eso del hermano, no me acuerdo qué hermano es, eso de un sí, del franciscano, dominicano, no me acuerdo qué es
No, de estos, los de los exorcismos, ¿cómo se llaman? Los benedictinos. Benedictinos. Un benedictino. Que justo es un libro bien viejito que chiquito, por el ¿no? libro Creo. de Rick Warren se rescató, tuvo que ¿verdad? editar porque la gente lo andaba buscando, que era, no sé si es La el poder, práctica de la presencia, algo así. La práctica de la presencia, sí. Del hermano, no me acuerdo, lo menciona Rick Warren, Lo pero buscamos. sí, el hermano John, no era el hermano John, era un nombre francés. Pero justo Rick Warren habla de eso, que este hermano en ese libro habla de cómo puedes estar lavando los trastes y al mismo tiempo ese acto tan sencillo convertirse en un acto de adoración. Lawrence. Mira, el hermano hermano Lawrence. Lawrence, sí. Sí, el hermano Lorenzo, claro, sí. Y que va mucho de la mano con esta idea de, y es que esa es realmente la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Creo que yo solo hago cosas espirituales solo si voy a la iglesia, solo si voy a la adoración, solo si voy a misa, solo si rezo el rosario, ¿no? Y la espiritualidad de la adoración es al revés, es una especie de conciencia todo el día o la mayor parte del día de todo lo que hago, en todo está Dios, ¿no? Y si estoy viendo Netflix, Dios está ahí, es un acto espiritual en un cierto sentido, ¿no? Hasta todo lo que estoy entendiendo, reflejando, hasta viendo cómo eso se refleja con mi manera de pensar o qué Dios pensaría de eso. Uh-huh. O sea, en todo está en un cierto sentido Dios. Y eso es adorar, ¿no? Estar constantemente en esa presencia, que no, la presencia de Dios no está todo el día con canciones y llorando y echando demonios por la calle, ¿no? Eso es al contrario, eso sería en un cierto sentido como un desvirtuar, ¿no? Porque no somos ángeles, somos seres humanos. Es como he oído que en psicología dicen que vivir en el pasado te hace mantenerte en depresión, ¿no? Por las cosas que han pasado en tu vida, ¿no? Vivir en el futuro, como nosotros viviendo en el podcast del futuro, vivimos en la angustia, ¿no? De saber qué va a pasar con nosotros. Por eso estoy angustiado, ¿no? Todo el tiempo. Por eso tengo esta sensación de pero ¿y por qué? ¿Y qué va a pasar? Y entonces como no está en tus manos, pues entonces entras en esta situación de angustia. Pero vivir en el presente, estar aquí, disfrutar el momento que se está viviendo y mantener dentro de este presente y de este hoy, mantener a Dios contigo en los diferentes actos que tú haces en tu trabajo, en el tráfico, como les decía, ¿no? A lo mejor vas en automático, bueno, pues a lo mejor ya no ir tanto en automático, sino ir pensando, ¿no? Como Dios está contigo en ese trayecto, ¿no? De 2 horas a tu trabajo, a tu cita médica o lo que sea, ¿no? Yo creo que ese estar en el hoy es lo que nos puede mantener a nosotros en un acto de adoración. Y yo creo que eso, el trabajar el día a día, nuestra experiencia de adoración, nos ayuda a ser ejemplo para las demás personas. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí algunas veces me han dicho, no, pues la verdad es que tú ya no eres lo que eras antes, ¿no? Tú ya no eres como eras antes conmigo, ¿no? Y yo creo que ese reflejo es, pues sí, el trabajo que se hace en el mantenerte junto a Dios en la adoración, en un pensamiento, no sé, como equitativo con la adoración que uno hace todos los días en lo privado, ¿no? Yo creo que eso se va reflejando en la parte, pues, pública de las personas. Sí, y por ejemplo, este elemento de la repetición y como, no sé, hacer como especie de disclaimer de que no estamos criticando que solo, ¿cómo decirlo, no? O sea, que no haya adoración en los actos litúrgicos, claro, o cosas así. Por ejemplo, yo en Semana Santa como que me di la chance de venir a misa a diario, ¿no? Y como que, no sé, para mí tomar la misa y es como más íntimo porque no, o sea, como los días que no son santos, de lunes a miércoles hay menos gente y como que eso, como que el ambiente se presta a que conectes un poco más con lo que está haciendo el sacerdote mientras está el acto litúrgico y viéndolo y como que pensando como verdaderamente o sea, los sacerdotes hacen diario esto, ¿no? Ya hacen diario ese acto, ¿no? Y digo, para mí fue como que
ver ese acto, ¿no? O sea, como hay como una estructura, ¿no? En la litúrgica que se repite y siempre se repite, ¿no? Y justo podemos quedar con esa repetición así sin, pues es lo mismo de siempre y ya, ¿no? Pero como que ahí como que me entró algo como de conectar con la belleza de eso, o sea, del momento, y esa palabra como belleza, e incluso como que no sé, me ayudaron elementos que, por ejemplo, la copa que ocupa Padre Miguel es como una copa de maderita, y dije, está bonita, ¿no? Pero, o sea, como que ciertos elementos que encuentras de, esto es bello. Y como que traspolarlo como... Y ese es de nuestros puntos, ¿no? Como de cómo la adoración es eso y muchísimo más amplio, ¿no? Y como que vamos justamente a esos momentos para conectar con esa parte y que eso lo podamos llevar a nuestro día a día, ¿no? Y como todos tenemos rutinas en las que nuestro día a día involucra ciertas actividades que no pueden faltar, ¿no? Y hay, o sea, eso, ¿no? O sea, vamos al trabajo o tenemos que cuidar a alguien o un ser querido o verlo diario, ¿no? Y podemos perdernos de que qué bello hacerlo cada tiempo, ¿no? Y digo, habrá actividades que digamos, no, ya estoy harto, ¿no? Pero como que podamos encontrar ese propósito en el lugar donde estamos, sea lo que hagas, o sea, si eres cineasta, si eres músico, si eres empresario, ¿no? Hay una repetición constante en la que Dios quiere acompañarte y quiere que veas que hay belleza en eso, ¿no? Y que estamos diseñados para hacer estos ciclos y ser conscientes, ¿no? Y ser intencionales en vivirlo por completo. Entonces creo que es algo que a mí me impactó. Entonces creo que es bueno decir como hay momentos importantes donde, y justo creemos que la misa es como esta parte donde el cielo y la tierra se conectan y es como un acto así como 100% involucrado a eso, pero es como que te lleves eso y lo vivas en el tráfico, ¿no? Yo creo que todas las, por ejemplo, en todas las religiones hay estos actos repetitivos y tienen un sentido, ¿no? En cualquiera, ¿no? Creo que Santa Teresa, si no estoy equivocado, que en algún momento le decía a Dios, hoy mi alma, ¿no? Aunque ella cuando dice alma se refiere a la mente, no se refería al espíritu, mi alma está cansada, agobiada, hoy no tengo fuerzas para rezarte o adorarte, pero te reza mi cuerpo. Y se tira. Y qué bonito, ¿no? O sea, mi cuerpo, aquí estoy sentado delante del Santísimo, porque no tengo fuerzas yo para ánimo, voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que va mucho en la línea como explicaba Esaú, porque si mi propósito en la vida es exclusivamente lograr que mi carrera sea lo mejor en mi existencia y entonces mi adoración es mi título, mi carrera, ¿no? Yo me llevo mucho con esto, ¿no? Son los que te corrigen así, que le dices, licenciado, doctor, por favor, ¿no? Doctor, ¿no? Y se enojan, ¿no? Porque su identidad está vinculada al título, ¿no? A veces nuestra identidad está vinculada a nuestras cosas, ¿no? Mi camioneta, ¿no? Mis perros, mi casa, ¿no? Mi hipoteca, hasta las deudas, ¿no? Mi tarjeta de crédito. Sí. Y es que la identidad está vinculada a objetos. Y luego, después nuestra identidad está vinculada a relaciones. Mis hijos, ¿no? Mi marido, mi esposo, puede ser mi sacerdote, ¿no? Mi pastor, pero el vínculo está más pegado a eso. Y cuando nuestra identidad no está vinculada a los objetos, a las personas, a los títulos, a las cosas, ese es el problema. Porque entonces, ¿yo qué? ¿quién soy? Sí. Si yo no soy mis títulos, si yo no soy el que necesita tener trato preferencial, ¿no? Si mi vinculación está al prestigio, al trato preferencial, a ver, tú no sabes quién soy yo. O sea, a ver, llámale al gerente, ¿no? ¿Has visto este fenómeno en los restaurantes? Cómo es absurdo, cómo la gente que supuestamente tiene mejor posición social, estatus, está más preocupada porque alguien lo tenga en una mejor posición social y lo trata mal, ¿no? A ver, ¿quién te crees tú que soy, no? A ver, no te voy a dar propina, ¿no?
Pero esa manera de funcionar es por esto que estamos hablando, porque su identidad está basada ¿en qué? En el trato especial que yo debo de tener. Y en un cierto sentido, eso es lo que adoras. Y el problema de esta manera de pensar es que ¿dónde queda? O sea, tienes esa manera de pensar porque si quitas eso, no sabes quién eres tú. Entonces, ¿quién soy yo? ¿No? Ahora, cuando trabajamos con pacientes que tienen trauma, curiosamente, la neurociencia, fíjate, la neurociencia y la especialización del tratamiento del trauma encontró esta paradoja, y la única manera de dar solución a esta paradoja de cómo le digo a esta persona que ha sufrido esta cantidad de cosas en su vida, negligencia, abandono, abuso, malas relaciones, adicciones, o sea, queda tan roto que ya no sabe quién es. Y entonces lo que emergió naturalmente es, y hoy tenemos modelos terapéuticos que es bien interesante, empezaron a decirle, es que la esencia de la persona es su espíritu. Y solo regresando a que la persona redescubra quién es él, que es su espíritu, vamos a poder resolver toda esta fragmentación, quebrantamiento, situación tan difícil. Y yo digo, pues es que no solamente las personas con trauma, esto es el mundo en general, ¿no? Todos hemos pasado por ahí, por lo menos. Yo lo explico un poco así, a ver si lo alcanzan a ver en la cámara. ¿Lo puedo subir así? O lo muestro acá, no sé a dónde. Bueno, si no hay... allá. Creo que allá. Yo digo muchas veces esto. Es como si nosotros viviéramos en 3 planos, ¿no? El primer plano es nuestra mente, esta mente que hemos creado, esta identidad que hemos nosotros diseñado, hecho. Yo aquí puedo decir, miren, soy influencer, ¿no? Para los que solo escuchan, Oscar está dibujando 3 círculos. Sí. 3 círculos. Hay gente que, perdón, discúlpeme, es que porque soy ruco chavo, se me olvida que hay gente escuchando este podcast. Sí. Estoy dibujando 3 círculos concéntricos en donde cada círculo tiene el número 1, el número 2 y el número 3. Yo siempre he dicho que nuestra mente, lo que nosotros decimos nuestra mente, nuestra personalidad, nuestra identidad de yo soy músico está en el número 1. Pero después, el número 2 vendría a ser, en un cierto sentido, nuestro espíritu. Es el siguiente círculo hacia adentro. Exacto. Este es nuestro espíritu. En un cierto sentido, la espiritualidad es aprender a diferenciar cuándo lo que estoy haciendo es el 1 o cuándo lo que estoy haciendo es el 2, ¿no? Es muy diferente yo venir, y en un cierto sentido eso es interesante de preguntarse lo que decía Esaú. A ver, si yo lo que adoro en la vida es mi título de doctor en neurociencias por la Universidad de Harvard, ¿no? Probablemente yo venga a la iglesia a pedirle a Dios, oye Dios, ayúdame a entrar al postdoctorado, ¿no? Y vengo a la elevación, y vengo a que me impongan manos, y vengo a que me hagan oración profética, y vengo a lo que usted quiere que venga. Pero el centro de todo eso sigue siendo el 1, porque yo lo que quiero es que Dios me haga ganador del premio Nobel de Neurociencias, ¿no? ¿Para qué? Pues porque eso me da identidad a mí. Sí. Pero el problema de eso es que justamente esto, cuando vivimos en el número 1, es lo que tiene al ser humano, en un cierto sentido, yo lo digo ya ahora, en un periodo de oscuridad, ¿no? Porque ahí es donde está la ansiedad, ahí está la depresión, ahí está el miedo al futuro, ahí está la adicción, ahí está me siento solo, ahí está pues ya me casé y no fue la solución, mejor ya me divorcio y me voy con la secretaria. Sí, ahí, toda la decepción, ¿no? Toda la decepción. Pero se nos olvida que somos 2. O sea, somos espíritu. Y entonces es ahí cuando descubro que somos espíritu, que mi identidad debe de estar basada en esa esencia. Porque es muy diferente a que yo venga con Dios y tenga un encuentro con Dios y que Dios me diga, Josué, deja tu carrera de músico y estudia neurociencias, ¿no? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito. Y si regresamos a lo que decía el libro de Rick Warren, la vida no se trata de ti. O sea, porque en el número 1, lo que nos dicen en la cultura de redes sociales es, tú eres el protagonista de
tu propia vida, ¿no? Sí. Tú tomas las decisiones. O sea, es como esta película, que la película se llama La fabulosa vida de Oscar Rivas y yo soy el protagonista. Pero resulta que la fabulosa vida de Oscar, eso es si yo vivo en el número 1, pero si yo me voy a vivir al número 2, voy a entender que la fabulosa vida de Oscar Rivas no se llama así, se llama La historia de Jesús, ¿no? O Jesús la película. Y de esa película, que aunque es mi vida, pues yo no soy el protagonista. El protagonista es Dios. Y en eso a lo mejor Dios me dice, sí, vas a ser protagonista, vas a estudiar neurociencias, pero porque yo tengo un objetivo para ti. Sí. Y más que para ti, porque no es para ti, es porque tú juegas un plan fundamental en esta gran película que se llama La vida. Y esas dos visiones causan una completa choque de paradigma en cómo nosotros estamos viviendo y cómo nosotros estamos percibiendo. Y en un cierto sentido, la espiritualidad es un poquito lo que decía el hermano Lorenz, es la capacidad de yo en cada momento estar dándome cuenta, ser consciente de estoy grabando este podcast, no porque quiero ganarme un premio Nobel, estoy grabando este podcast porque Dios me dijo que lo hiciera y hay algo que Dios va a hacer a través de esto, o hay alguien que tiene que escuchar esto a través de este medio. Y es esa esencia la que yo creo que en un cierto sentido, y fíjense, va muy unido el descubrir quién soy, cuál es mi propósito, con la vida de adoración. ¿Y el 3 qué es? Ese es centro, el núcleo, el último círculo. Para el 3, ve el hacia siguiente adentro. episodio de la siguiente temporada. Contrate Patreon. Contrate Patreon. El 3. Me lo pongo de otro colorcito. Bueno, vamos a ponerlo allá. El 3 es Dios por sí mismo. Mm. El 3, que para los cristianos, ¿qué es Dios en nosotros mismos? Es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, nuestro espíritu solo es el único que se puede comunicar. En un cierto sentido, cuando nuestra mente o cuando nuestra identidad, si yo tuviera que rehacer este círculo, cuando mi identidad está basada más en el uno, ¿qué pasa? Que es mucho más grande. Y en un cierto sentido, puedo decirlo así, opaca, hace menos consciente de que soy un ser espiritual. Sí, como que permea. Permea, ¿no? Ujú. Y no deja. Y es mi espíritu el que tiene más esa línea de conexión con Dios. Y en un cierto sentido, la espiritualidad lo que tiene que hacer es lo contrario. En un cierto sentido, tiene que desaparecer casi el uno. A esto se refería a Juan cuando escribe, yo tengo que decrecer, hacerme menos, y quien Para tiene que tú seas crecer, enaltecido. para quien tiene que crecer es Él, ¿no? Es mi espíritu. Pero mi espíritu y el espíritu de Dios, en un cierto sentido, es el mismo. Es el mismo, se encuentra. Es ese sentido, eso que también Pablo de decir es, ahora entiendo que Cristo vive Vive en mí. y yo en él, no en él. El problema es que para vivir todo esto es nuestra mente, a esto se le llama la mente egoica. ¿Qué significa egoico? Significa que es una manera de que surgió, que emergió. Yo le explico de esta manera. Tuve un niño natural y espontáneamente es un adorador de Dios. En esencia, porque en un cierto sentido ellos no tienen mente egoica, ellos, la esencia es su espíritu, ¿no? Sí. Por adaptarse al mundo que tenemos, va renunciando a esta autenticidad que un niño tiene, ¿no? Niño, cállate. Niño, no te estoy dando lata, ¿no? Algunos dirán que por educación, por disciplina, eso está bien, ¿no? Pero nuestra manera de pensar occidental es al revés, es quitarle esa autenticidad que tiene el niño. Y entonces cuando el niño ya no tiene soporte, y porque la vida así es, todos creamos una manera de ser. A veces cuando nuestros papás no nos dieron la contención que nosotros necesitamos de niños, nuestra mente se vuelve nuestra contención y yo empiezo a tener la contención de mí mismo, ¿no? Por eso yo pienso de esta manera, pienso de esta otra forma, por eso me hago estas ideas y eso es lo que yo soy. Por eso para yo ser necesito ponerme
esta ropa que tenga esta marca. Por eso para yo ser necesito tener este título, necesito tener determinadas cosas. Pero eso es lo que el cristianismo viene y rompe en un cierto sentido, porque eso es lo que Jesús dice: venga, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. O sea, esa idea, esta mente egoica que has creado, la tienes que darte cuenta en un cierto sentido que es una ilusión, que la has creado para poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Sí. Y que eso yo creo que es el gran parteaguas de cuando tú decimos he tenido un encuentro con Dios, de cuando he tenido una ¿cómo se llama? Epifanía, ¿no? Porque ese es ese momento que tú te das cuenta de caray, soy un espíritu, ¿no? En esencia soy un espíritu, ¿no? Y eso te trastorna, ¿no? A eso nosotros le hemos llamado encuentro querigmático, encuentro con Dios, pero a final de cuentas es ese proceso el que es un camino para cada quien y nos va a ir llevando a que para transformarme en eso quien soy. Yo por eso digo que la adoración no solo es un encuentro, la adoración te transforma en quién verdaderamente eres. Como que va quitando estas cosas de esta mente que nos hemos creado y que a veces nos aleja de tener esta genuina espiritualidad. Bueno, espero no haberlos enredado más de lo que ya están. No. No, No, que va. Espero que sirva. Qué fuerte eso del... Y digo, como decías previamente, los temas que hablamos dan para muchos más podcasts. Esta onda de la identidad, ¿no? Cómo partimos como de esta base de en dónde estás poniendo tu centro, ¿no? Y cómo por eso muchos de nosotros batallamos con estas frustraciones, con esto que no termina de llenarnos, no termino de estar a la altura de donde se supone que debo estar, ¿no? Y cómo Dios es a lo que se refiere como vengan a mí, ¿no? Y como dices, o sea, estamos como hechos como tenemos como esta onda de como que se me venía así una imagen así como de que tenemos como goteras, ¿no? O sea, pero como Dios viene a cubrir eso, ¿no? O sea, viene a cubrir esa parte en la que por muy difícil que sea la circunstancia, muy pues no sé, o sea, todo lo que esté pasando en el círculo 1 que no esté conforme a lo que tú habías pensado que era, incluso a lo mejor seguir Dios, o sea, Dios viene a permear esa área y como a traer ese descanso y ese anhelo del que hablamos y el que tenemos que estar saciando y es un camino constante, ¿no? Y es como una adoración repetitiva y por eso es que buscamos encontrar a ese Dios en cada una de las áreas en las que estamos involucrados, porque si no nos drenamos, ¿no? Y por eso se vuelve también como un anhelo, ¿no? Esta parte de la adoración no solo es vivirla todos los días, sino es algo que nuestro mismo espíritu, como tú bien decías, nos pide. O sea, que ya no solo es que nosotros lo queramos hacer, sino que de repente por dentro dices, oye, es que me hace falta mi tiempo a solas, ¿no? Me hace falta este momento de claro, tú y yo juntos, solos, en un momento especial, ¿no? Para nosotros. Entonces, la riqueza de nuestra vida va cambiando, ¿no? Ahora a lo mejor ya no es tanto la parte material o el mundo exterior, sino que tú vas alimentando tu interior, ¿no? Y la riqueza del espíritu que vive en ti, o sea, que va permeando y que va migrando hacia las otras áreas de tu vida, ¿no? Hacia tu espíritu, hacia tu vida misma, ¿no? Tu carrera, tu familia y todo lo demás, ¿no? Pero es también como ese núcleo que vive en nuestro interior, nuestro propio espíritu, lo que nos va pidiendo cada vez más, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Y es por eso también que pues buscamos
traer a más personas a esto, ¿no? O sea, que no solo sea yo, que no solo sea mi anhelo, que no sea solo mi impulso o mi necesidad, sino que también todos lo tenemos, entonces que también sea tuyo y que también tú puedas venir a y encontrar esta misma riqueza que vive en ti, ¿no? Sí, creo que hay una frase que se me viene a la mente, un poco de lo que compartías también tú, Oscar, que decía, ¿cómo decía? Que compartió Héctor, un amigo que conocemos varios, también que estuvo aquí en Adoremos y lo queremos mucho también. Él compartía como buscamos que las personas encuentren su versión, su mejor versión, ¿no? Su versión completa, ¿no? Y suena bonito, pero justo como detrás de todo eso es, con Dios vas a encontrar eso, ¿no? Y con Dios vas a encontrar cómo Él puede permear incluso esa área 1, ¿no? O como esta parte, ¿no? O sea, nuestro día a día, y al final tenemos que hacer cosas, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que... Eso, ¿no? A hacer lo que nos toca hacer. Pero como Dios resignifica muchas cosas, ¿no? Y empieza a hacer esas conexiones en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y como la Biblia siempre habla como tan esa, la importancia de mantenerse renovada la mente y mantenerse como el enfoque. Y la adoración hace eso. La adoración nos enfoca a Dios y nos enfoca a quién es Dios y quién es Dios en nosotros, y lo que nos provoca es imitar quién es Él. Y entonces ese es el caminar y el ciclo a lo que llamamos adoración. Que a mí me gusta cambiar el término porque ahora he hablado más de algo que se llama la conciencia espiritual, o sea, ser consciente, como lo que decías, ¿no? Uh-huh. Yo puedo vivir todo el día en automático y de repente no eres consciente de, caray, ¿en qué momento llegué aquí? Uh-huh. ¿Cómo le hice? O hasta te asusta porque ¿en qué momento crucé la calle? Ni me fijé si estaba el alto, ¿no? Porque estás en automático, ¿no? Y es lo mismo en la conciencia espiritual, ¿no? Tener esta conciencia que eso es una espiritualidad. Aprender a todo el día, en todo momento, poco a poco. Claro, es como un músculo que vas desarrollando. Pero, por ejemplo, lo que nosotros llamamos santos en la Iglesia Católica son hombres y mujeres que tenemos la certeza, no solo que vivían en 2, sino que vivían en 3. O sea, su vida era 3. Ellos desaparecieron. Solo, o sea, al ver yo a esa persona, yo veía a Dios, ¿no? Y yo en un cierto sentido que eso es la esencia que ha perdido el cristianismo. O sea, yo a veces lo decía mucho en Adoremos, ¿no? Decía, imagínate que la gente que conozca a Josué o que conozca a Esaú, porque te conoció a ti, conoce a Jesús, ¿no? Porque a lo mejor tú, o tú, Paloma, o cualquier persona que está viendo, eres la única Biblia que alguien va a leer. Sí. Eres el único acto religioso, eres el único acercamiento a la iglesia que alguien va a tener, ¿no? Pero porque te conoció a ti, no te está viendo a ti. Porque tú vives más en 2 o eres hasta un 3 casi, porque es la esencia. Eres Dios en un cierto sentido. Eres Jesús, ¿no? Que eso es la parte más profunda y mística del cristianismo. Y yo creo que la única pregunta que debemos haber hecho en este podcast, y sería muy interesante escuchar a cada uno de ustedes, es ¿y cuál es tu propósito? Y eso yo creo que es una de las cosas que yo creo que más nos ayudan a los cristianos. No hablar de esto de términos que está bien, ¿no? Teológicos, pastorales, existencialistas, filosóficos, pero cuando es en tu vida, o sea, tú qué has descubierto, qué Dios te ha dicho, cómo lo has descubierto, cómo Dios te lo ha dicho, ¿qué es tu propósito? Paloma. Y bueno, los demás también vamos a contestar. Ándale. Examen. Pues para mí, yo creo que mi propósito es, pues sí, adorar. O sea, es que no encuentro otra palabra, ¿no? O sea, yo no me veo haciendo otras cosas en mi vida. Y 2, creo que desde que, como les comentaba la vez pasada, ¿no? Desde el momento en el que yo tuve un encuentro con Dios y Dios contestó a mi petición, porque
Yo les comentaba que en un podcast pasado que el momento en el que en la confirmación, bueno, les voy a contar esa historia mejor, en contexto. Yo estuve en un grupo juvenil donde nos preparaban para la confirmación. En ese grupo juvenil, pues tenías un trabajo de 2 años de retiros espirituales y todos los sábados íbamos y cantábamos Shushua y cosas así. Y hacíamos cosas muy divertidas, ¿no? Eso no es espiritual. De chavos de ochenteros. Y dentro de la preparación que teníamos para la confirmación, una de las chicas nos decía, ¿no? Cuando esté enfrente al obispo, pídanle un don al Espíritu Santo, ¿no? Y pues yo me acuerdo mucho de eso, y el día de la confirmación me acuerdo perfecto. Iba con mi madrina, íbamos caminando así, ya sabes, en la fila que te ponen. Y cuando yo me encuentro frente al obispo, cierro mis ojos, pongo mis manitas así como te pedían. Y entonces yo le decía a Dios, si tú quieres, puedes darme un don. Si tú quieres, puedes darme un don, ¿no? Y entonces ya, ¿no? Te imponen las manos, te dan tu cachetadita y ya, ¿no? Ya ahí se acaba el rito, ¿no? Ya pasas y te dan tu librito, tu felicitación, firmas tu constancia y ya estuvo, ¿no? Pero a partir de ese momento fue que yo empecé a cantar. O sea, a partir de ese momento yo encontré mi vocación para el canto dentro de los coros. Yo no sabía que cantaba bien. Yo ni siquiera había tenido una inquietud de entrar, no sé, a la estudiantina de la escuela o al coro o nada de eso. O sea, nunca antes mi corazón se había movido hacia el canto hasta que viví esa experiencia. Y entonces encontré en la música, encontré una relación súper personal con Dios, ¿no? Y entonces empecé a ver que realmente era lo que yo quería para mi vida, ¿no? O sea, buscar a Dios por medio de la música me ha llevado a hacer cosas de verdad padrísimas, ¿no? O sea, conocer gente, lugares, y además me ha ayudado a crecer espiritualmente y a crecer en mi relación personal con Dios. Sí. La otra vez me contactaba una amiga y me decía, oye, es que necesito una chica que me ayude a cantar, para una boda, y ¿cuánto me cobras, no? O sea, dime cómo es el contrato contigo. Y le digo, no. O sea, yo estoy decidida a que este don que Dios me dio a mí, o sea, yo no lo vendo, yo lo ofrezco, ¿no? Y si tú quieres que yo vaya a cantar a tu boda, yo con gusto voy, ¿no? Le digo, yo no tengo así un precio o algo así que tú me puedas pagar por esto, ¿no? Sin embargo, es un servicio que yo pongo a los pies del Señor para que, pues, tú puedas tener este servicio de tu boda, ¿no? O sea, yo por mi parte, es un don que Dios me ha regalado y yo he encontrado en él la riqueza que Dios me ha querido dar para mi vida. Y por eso, o sea, yo estoy segura de que voy a terminar a los 85 años o 90 cantándole a Dios, ¿no? Con el don que Él me ha regalado para mí. Yeah. Wow, yeah. Qué hermoso. Qué hermoso. Esaú, ¿cuál es tu propósito? Qué pregunta tan difícil. Me encantaría, la verdad, decirlo que en estos momentos lo tengo muy claro, pero la verdad es que estaría mintiendo totalmente. Justo como lo decía. O sea, creo que mi propósito en definitiva es ayudar a que más personas puedan conocer a Dios. Y eso abarca muchísimas cosas. Porque es desde mi carrera, o sea, en lo que me dedico, en donde me muevo, en el ambiente en el que estoy, musical, justamente en el servicio eclesial, no nada más como tocando música de worship, sino ayudando como a hacer programas de evangelización, programas de formación, no sé, como un chorro de cosas ahí, en las que he tenido como ese llamado. Pero creo que más bien el propósito sería ese, o sea, como... Sí, como ser un
ser como un referente, no un referente, sino más como dice la palabra, como una luz que se enciende en el monte. Pero es muy difícil. O sea, la verdad es que es altamente difícil lograr eso porque somos muy frágiles, amigos. Pero ahí vamos. O a lo mejor no es tan difícil, a lo mejor es justo este uno del que hablo que nos hace creer que es muy difícil y que ahí es, y a veces es por eso se siente tan difícil, y esa es la experiencia humana, ¿no? Y que creo que ahí ha estado más el problema en la espiritualidad, que en la espiritualidad siempre hemos dividido, ¿no? Así el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y creemos que la espiritualidad solo es hablar de espíritu, ¿no? Y rechazamos el cuerpo y rechazamos a veces la mente, ¿no? Y es al revés, yo creo que es integrar las tres, porque no somos ángeles, vuelvo a repetirlo, ¿no? Somos seres humanos que estamos en este cuerpo que es muy mamífero y tiene una dinámica que le llamamos mente, pero al mismo tiempo también somos ese espíritu. Y a veces es eso, ¿no? Lo que decías antes, a veces se siente como muy difícil. Por eso que se siente muy difícil es reconocer que, o ser consciente de, probablemente solo es el uno del que Oscar habla, ¿no? Y a lo mejor cuando soy más consciente de que hay un dos, que ese espíritu, que justo ese espíritu es el que me dice, tienes que ser un referente. Puede ser como esa luz que está encima y que no se puede, dice la palabra de Dios, no se puede ocultar, ¿no? No se puede ocultar. Esa luz, sean la luz del mundo, ¿no? Y ese es el conflicto existencial que a veces los cristianos hasta se deprimen, ¿no? Sí. Porque dicen, a ver, ¿por qué Dios me dice que voy a ser la luz del mundo? Y en la práctica se siente como que la luz y el foco está fundido. O sea, o nadie pagó la luz. Vino la CFE y me cortó la luz, ¿no? Sí. Pero es aprender a ver esa dinámica y a darse cuenta de en cuál vivo más. En el 1, en el 2 y tender hacia el 3, ¿no? Sí. Sí, qué fuerte eso que compartes de la luz. O sea, por ejemplo, para mí de un tiempo para acá esa onda de la luz y ser como un reflejo de justo de una luz mayor es como algo que a mí me ha movido de forma muy personal. De hecho, hasta pienso hacerme un tatuaje o algo así, ¿no? Pero bueno, la luz de la CFE. De la CFE, el logo de la CFE. Y justo creo que a lo largo del camino tenemos diferentes versión 1.1 de mi propósito, ¿no? Versión 1.2, ¿no? Y creo que va en esta consecuencia de estar en relación, ¿no? En relación con Dios, con lo que pasa con tu vida, con las nuevas personas que vienen, ¿no? Y todo eso precisamente en conciencia para mí me ha funcionado como darle, pues eso, como una versión cada cierto tiempo, ¿no? O sea, creo que y por eso creo que es algo muy personal, como tú decías, ¿no? O sea, cada quien le va dando forma a su molde, ¿no? Claro. Y a su personalidad. Yo siento que soy como, pues no sé, como que a veces soy medio muy metodista, me gusta escribir y no sé, o sea, como que raro. No metodista. no sé, o sea, me gusta como tener momentos donde pasarlo a palabras o incluso que sea medio poético, artístico, no sé. Y creo que son 4 palabras clave que para mí funcionan como esta onda de buscar, crear, construir y servir. Buscar, crear, construir y servir. Y creo que en las 4 he encontrado como diferentes áreas de mi vida que puedo hacer eso, ¿no? Y todo enfocado a una adoración genuina, ¿no? Y este elemento muy esencial que compartes, como para mí eso es adoración, reflejar, acercarme a él y reflejar como esta parte poca o mucha lo que yo pueda hacer hacia los que amo, ¿no? Y obviamente los que amo y las personas con las que pueda involucrarme en mi día a día, ¿no? Pero fíjate, ahí lo que estás diciendo, ahí está tu esencia, este buscar, crear, ¿no? Construir y servir, esta belleza que hay en eso, ahí ese es tu espíritu, ese es tu 2. Y ahí es donde hay que no solamente no dejar de verlo, porque este 2 va a tener tensión con el 1.
Cuando vivimos en el uno es, híjole, pero en el uno tengo que, no sé, vender algo para sobrevivir, porque de eso no voy a vivir. Pagar la gasolina del coche, ¿no? Es la misma tensión que seguramente tú eso sientes, ¿no? Porque hay una esencia en ustedes, sobre todo los que se dedican a la música, en donde la belleza de la música, ahí está su dos. O sea, ¿quién soy yo? Soy músico, mi esencia, mi espíritu. Dios me dio un espíritu que se comunica a través de la música. Sí, y está claro que mi uno no se ve para nada a lo que yo había pensado cuando decidí, ¿no? O sea, y obviamente eso es como lidiar con esas partes también como de... Porque yo no podría decir que por ejemplo, como es ahorita, que él se dedica de lleno a la música y eso es lo que lo mantiene, ¿no? Y lo ha mantenido como económicamente también, ¿no? Y todavía yo tengo ahí como mis batallas personales con Dios, como de... O sea, si va a ser para acá, porque eso, hay muchas cosas que influyen en las que a lo mejor no me ha aventado al 100 como a eso, ¿no? Pero creo que eso que compartes me ayuda mucho como a dialogar eso y que obviamente el 3 sea como el ser consciente, exactamente, desde dónde, porque si lo quieres conciliar desde el 1 te vas a perder. Desde el 1 la razón te diría, y ese es un problema, creemos que nuestra razón es la parte más importante. Sí es importante, pero la razón debe de ir complementada también por las otras más partes que somos el ser humano. No somos ahí, no somos una inteligencia artificial que se mide por datos o por hechos, ¿no? Sino que hay otra parte que es esta esencia que dice desde dónde voy a construir. Pero si construyes desde el 1, eso es lo que a veces también te deja triste, te deja vacío, porque podrías ser el vendedor número 1 de seguros en México y podrías tener un coche y podrías tener todo lo que quieres tener, pero el 2 te sigue diciendo, oye, aquí estoy, ¿no? Y yo creo que es al revés, es desde ese 2 empiezas a entender. Hay algo que yo quiero, no sé si ustedes han visto la película de Contacto. Con Jodie Foster. Véanla, por favor. Y el problema de los 3 cuerpos. Qué bueno que ya lo viste. Es muy similar. Oh, por Dios. Yo sigo ahí. Vamos a hacer un capítulo solamente para hablar de la adoración, entendiendo el problema de los 3 cuerpos. Yo sigo ahí. No, vean la película de Contacto, porque la película de Contacto, así, de hecho le quiero llamar así el síndrome de contacto, ¿no? Que significa que esto trata muy similar a que los alienígenas nos han contactado, ¿no? Y piden a la humanidad que construya una máquina, ¿no? Y construyen la máquina, para hacer la película no tan larga, la máquina es una esfera que cae, ¿no? Y todo el mundo tiene una teoría, ¿qué va a pasar cuando la esfera caiga? Entonces muchos dicen, pues cuando la esfera caiga, va a viajar al espacio y va a contactar a los alienígenas, etcétera, 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 ¿no? De hecho, la protagonista de la película de Contacto, que es Jodie Foster, es una mujer de ciencia, ¿no? Contraria completamente a este paradigma anterior de la fe, ¿no? Y entonces ella se mete en la esfera y tiene un viaje. Y ella realmente habla con un alienígena o extraterrestre y ve unas cosas asombrosas. De hecho, ella inclusive va dando la explicación de probablemente esto es lo que Einstein decía que eran los túneles de gusano que van a intercambiar y comunicar diferentes dimensiones. Y ella va metidísima a lo que está viendo porque lo va narrando. Cuando ella regresa de este gran viaje, que para ella este viaje duró probablemente años, ¿no? Ella le dice, oye, y ella regresa y pregunta y dice, ¿qué día es hoy? O sea, dígame por favor cuánto tiempo me fui. Y todo el mundo le dice, ¿de qué estás hablando? Porque lo que ella vivió en realidad en el tiempo fue que la esfera solo cayó y probablemente lo que vivió duró 1 o 2 segundos, ¿no? Y lo que yo le quiero decir a este síndrome de contacto es de que en un cierto sentido así es la fe. Todo lo que vivimos puede tener una explicación lógica o racional o puede tener una explicación mística. La que tú decidas creerle, a eso le llamamos fe. De hecho, ella se ve muy conflictuada porque dice, ¿por qué nadie me cree? Porque narra lo que vivió y hay mucha gente que le dice, yo sí te creo.
Y otra gente que dice, pues yo solamente estoy viendo una película en donde este viaje duró un segundo. Y yo creo que la fe es un poquito así. O eliges verle la parte mística, o eliges vivir el 2, o solamente vas a seguir en el 1. En el 1 solo caíste un segundo. Y no les quiero spoilear la película, véanla porque al final hay una explicación muy interesante. O sea, al final la vida sigue, o sea, aunque uno viva, como tú dices, la parte muy espiritual y uno tenga una relación personal con Dios, o sea, afuera el problema de el tráfico y el problema de todo eso, ahí sigue, ¿no? O sea, ¿y cómo vas a pagar tu declaración anual de impuestos y todo eso? Eso sigue ahí. ¿Por y qué? Eso, ¿Por qué? Los impuestos no son de Dios. O sea, Hasta Jesús eso va a pagó seguir. impuestos. La Qué cosa es, ¿qué es lo que te lleva, no? O sea, durante tu vida, para que esto sea, pues no quiero decirlo pero extraordinario, ¿no? Para que tu vida realmente tenga un sentido, ¿no? O sea, porque tú puedes tener metas, o sea, que tú seas espiritual y que tú tengas una parte de adoración no significa que no tengas metas en la vida, ¿no? Y que no quieras, la parte vocacional, ¿no? O sea, no quieras buscar un matrimonio, una pareja o seguir un plan sacerdotal, no sé, ¿no? En la vida. O sea, eso sigue, ¿no? Tener metas, tener objetivos, pero lo que conduce a todo eso, ¿no? Es lo que el propósito realmente nos va llevando, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente nos ayuda a seguir anclados en el propósito, en Dios, ¿no? En lo que Dios ha querido para nosotros desde siempre. Sí. Y ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu propósito? Yo soy el primer santo que tenga en su icono un vaso de Starbucks. Sí. En los pies, la sirena, así. Tiene que haber un santo con... Bueno, esa pregunta es muy... Eso podría llevarnos a otro podcast si no quiero, pero... Tú empezaste, así es que... Bueno, a mí me queda muy claro que uno de los propósitos que Dios dio para mi vida es hablar de estos temas, ¿no? Hablar de evidenciar, ¿no? Yo ahora creo que como dice el Papa Francisco, la iglesia necesita un reset, ¿no? Como los aparatos tienen un botón de reset, ¿no? Que esto acabó muy mal, hay que resetear, ¿no? El Papa dice reforma. Sí, le hace falta una actualización de como de 20 actualizaciones. Como cuando abras, tiene que usar 20 veces antes porque esto ya se actualizó, ¿no? A mí eso me asombra mucho, que la esencia del cristianismo y de quién es Jesús, 2000 años después, aunque se ha preservado en esencia, el de aquí para afuera está estropeado, ¿no? Y en un cierto sentido a eso se refiere el Papa Francisco cuando habla de reforma en la iglesia, ¿no? Y ahora entiendo que cuando Dios me llamó a formar Adoremos, pues yo pensaba que Adoremos era para, no sé, para satisfacer un deseo personal de así quiero que sea la iglesia. Y hoy lo veo completamente al revés. Es más bien al revés, es... En la película que Dios está llevando, que es el protagonista y que hay una parte importante o rol principal que juega la iglesia, se ha alejado, mi interpretación es, se ha oscurecido de ver estas cuestiones esenciales que el cristianismo tenía que ser en la historia de la humanidad, ¿no? Porque a mí sí me impresiona mucho ver cómo el cristianismo ha causado daño, ¿no? Ha causado traumas a muchas personas, ha alejado a muchas personas de la iglesia, ha dejado de tener un rol importante en la vida de la sociedad. Y eso no es nada más ni nada menos porque se alejó de Jesús, ¿no? Entonces, cuando regresas a mi propósito, yo no puedo dejar de contestar esa pregunta sin ahora dar testimonio de que yo he tenido varias experiencias místicas. Yo no lo puedo explicar de otra manera. No se puede explicar. Tanto en mi vida personal, de lo que hay en mi vida, lo que soy, lo que tengo, todo, yo no lo puedo dar explicación lógica a esto es fruto de varias o diversas experiencias de encuentro con Dios que he tenido a lo largo de mi vida. La primera, en un escenario horrible, porque era
el Autódromo Hermanos de Rodríguez, en la visita del Papa, había tierra y estaba espantoso. Yo jamás hubiera ido a un evento de esos. Hoy creo que tampoco iría. Hoy no Iría si me dan café VIP y entro por salida, ¿no? Pero ahí hubo algo que pasó, ¿no? Jesús pasó, me tocó, y a partir de ahí eso generó una especie de hambre de por qué eso esa comida que Dios me dio, ese alimento que Dios me dio, yo no lo veo en la iglesia. Así empezó. O sea, yo iba a misa el domingo y yo salía con un dolor espiritual de qué horror, qué es esto. O sea, entiendo la misa, entiendo la dinámica, entiendo la liturgia, pero no tiene alimento espiritual. Y eso se transformó a lo largo de los años en una primera iniciativa que se llamó puntualmente Adoremos, ¿no? Y después de eso yo empezar a descubrir porque algo que fue un golpe para mí darme cuenta, bueno, pues yo creía que todas las personas que tenían un encuentro con Dios o todas las personas que se acercaban a Dios, pues Dios les decía lo mismo, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? ¿No? ¿Qué no? No. Una cosa con la que yo luchaba mucho, inclusive cuando iniciamos Adoremos, es que yo tenía una necesidad, mi alma, mi espíritu tenía una necesidad de todo el día estar escuchando música de worship. Y era así. Yo creo que hubo como 4 años, 5 años en donde yo solo escuchaba eso y la gente me preguntaba cosas como, ¿ya escuchaste este grupo? Y yo hacía cara de tonto, decía, no tengo idea de qué es ese grupo porque de verdad no escuchaba eso. Ese de aléjate profano. Ajá, y yo tenía esa tentación, porque era una tentación de, ¿por qué estás escuchando música que no es de Dios? ¿No? Tienes que escuchar música de Dios, ¿no? Tienes que escuchar solo esto. Y yo darme cuenta que eso no era algo que Dios le pedía a todos. Quizás me lo estaba pidiendo solamente a mí. Y darme cuenta que mi propósito estaba mucho en esa línea, ¿no? Ya la fecha creo que a veces lo lucho en ese mismo sentido, ¿no? Darme cuenta de que no a todos Dios nos pide las mismas cosas y eso está bien. Pero eso a mí después me llevó a profundizar, ¿no? Y esto no lo puedo yo separar de mi historia de vida, porque en mi historia de vida fue una historia muy oscura, muy difícil, muy caótica, ¿no? En donde gran parte de mi vida yo me sentí prácticamente huérfano, ¿no? Yo muchas veces me decía, ahora yo entiendo por qué ahora en mi trabajo como psicólogo, cuando voy a los DIF a ayudar a niños que no tienen familia, yo digo, ahora entiendo por qué me vinculo tanto con esto, porque yo así me sentí gran parte de mi vida, como un niño huérfano, ¿no? Más adelante tuve la desgracia de vivir un abuso sexual que destrozó mi vida y la única razón por la que cuento esto es por esto, porque la única explicación cuando yo vivía solo en el uno, vivir solo en el uno y vivir todas estas desgracias, dices, pues oye, qué desgracia es la vida. O sea, yo esto ya no tiene sentido. Esto tiene sentido. Yo ya no quiero vivir. De hecho, mi explicación que le daba a mi existencia era, pues sí creo en Dios, porque era católico ordinario, pero lo que creo es que cuando Dios me creó, Dios se descuidó. O sea, estaban la banda de bebés saliendo así, y Dios le decía, toma tu espíritu, toma. Eso era la explicación que un niño se daba. Y cuando Dios iba a hacer esto, Dios hizo, ¡achú! ¿No? ¡Ay, se me fue uno! Bueno, hay el que sigue, y con ¿no? virus. Con COVID. Y nací yo. Esa era la explicación. Cuando yo tuve... No sé decir un segundo encuentro con Dios, bueno, es un encuentro, una experiencia mística, le puedo decir como sea, pero en un determinado momento de mi vida, que tuve una experiencia muy profunda, y que fue después de atravesar una crisis emocional y psicológica, que aquí he hablado de ello, que hoy también ya la veo parte de esta película, ¿no? En un momento muy determinado, que Dios me está hablando, Él me dice, te voy a mostrar algo. Y lo que yo veo es a las manos de Dios, que así, y hay un bebé, podría decir yo un feto, ¿no? Un bebé. Y ese bebé, dentro de ese bebé, había como más bebés infinitamente, ¿no? Dentro de él, ¿no? Pero era una expresión de lo infinito que es Dios. Una expresión, una imagen que Dios me decía, yo estoy dentro de ti.
Y era una visión completamente diferente a esta idea que mi uno tenía de soy un monstruo, Dios se equivocó cuando me creó, la vida no tiene sentido. Y desde la experiencia espiritual, ¿no? Dios me decía, la esencia, el ADN de quien tú eres, soy yo. Yo estoy a ti, tú estás dentro de mí. Era como una vinculación extraña, ¿no? En una siguiente visión, yo veo que Dios me dice, es que tu esencia, me dice así, tu esencia, es que tú eres una medicina de Dios, así me lo dice. Tu esencia es ser medicina de Dios, ¿no? Y eso a mí me asombró mucho porque yo me acuerdo en la época que me acerqué a Dios por primera vez, tuve ese encuentro en los primeros grupos en los que yo pues encontraba un poco de alimento, en los grupos de la renovación carismática, ¿no? Que ellos se van al otro lado de esto que estamos hablando, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que en alguna de estas asambleas donde te ponían manos y venía el Espíritu Santo y se caían y lloraban y reían y expulsaban demonios por todos lados, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento yo le decía a Dios, oye Dios, ¿por qué no me das el don de la sanación? ¿No? Porque pues como que a ti te falla, ¿no? Porque ve cuánta gente enferma y nomás no. Y después en esa época me hice acordar mucho. Y hoy entiendo que si a mí Dios me hubiera dado ese don en esa época, yo lo hubiera ejercido desde el 1, no desde el 2. Porque cuando la gente ejerce estos dones desde el 1 es cuando vemos todos los problemas que hemos visto en la iglesia, ¿no? Sí. Todos los abusos, todos los fanatismos, todas las falsas religiosidades, todas las... muchas historias que ya ustedes ya se las saben, ¿no? Y un gran etcétera. Y un gran etcétera, ¿no? Y a mí me ha ayudado a darme cuenta que ese propósito que Dios me ha dado viene, y probablemente para mí esto contarlo aquí públicamente es un ejercicio de mi fe, porque es hoy decidir creer en esa bola que está cayendo y que puedo creer que hay un elemento místico en ello. Que puede haber una explicación humana, perfectamente humana, claro. Señores y señores, yo soy psicólogo y cuando he escuchado estas historias, que otra gente la cuenta, yo estoy por dentro de mí analizando, esto es paranoia, eso es delirio, narcisismo. Narcisismo. Sí, exactamente. Sí. Pero ese es el 1. Sí. Y que puede seguir estando presente y que puede seguir habiendo una voz, algo que dice, algo que ve. Y esa yo creo que es la experiencia que todos y cada uno tenemos y Dios nos lo pone enfrente de nuestras vidas. Porque yo creo que lo que yo he vivido no es solo porque solo yo soy especial, no. Yo creo que eso Dios se lo pone enfrente a todas las personas, todos los momentos en diferentes momentos de nuestras vidas. Nada más que siempre hemos elegido solamente el 1. Vemos la bola y decir, sí, la explicación lógica a esto es que esta mujer se desmayó, tuvo una contusión y tuvo un viaje, ¿no? Se echó una pastillita. Se echó una pastillita de no sé qué, o estos son las drogas, sí. o ve tú a saber. Pero yo creo que es un ejercicio y así se va descubriendo el propósito. En esos momentos, esos instantes que decidimos irnos al 2 y decidimos no perder ese elemento esencial de nuestro día a día que es la espiritualidad, que es la mística. Y yo sí creo en un cierto sentido que la Iglesia católica ha perdido ese 2. Y que por los últimos, no sé, al menos sí puedo decir los últimos 50 años, 40 años, 100 años, hemos estado solo en el 1. No. Claro, desde la religiosidad y solamente hemos decidido, y es ahí donde yo ya no estoy de acuerdo cuando decimos... Y bueno, a todos los que son fan de Santo Tomás me lo voy a echar encima, pero que el conocimiento de Dios viene vía la razón. Yo creo que ese statement, esa declaración está incompleta. Entiendo por qué se dice, entiendo cómo se dice, pero eso es decidir seguir estando solo en el 1, ¿no? Y a veces la teoría de... el problema de los 3 cuerpos nos va a venir a decir que a veces Dios se encuentra más en la entropía, en el caos, en aquello que no tiene una explicación lógica y racional, y que lo más lógico y racional es dejar de buscar lo lógico y lo racional.
Y para mí ahí está, ahí he encontrado mi propósito. Mi propósito, si me vuelves a preguntar ahorita, es decidir en cada momento de mi vida, aunque sea difícil, aunque me dé miedo, aunque mi identidad ya no está en el qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, sino decidir conscientemente ir por el 2. Ese es mi propósito en todo lo que haga y lo que Dios me ponga enfrente de mí. ¿Qué se llevarían de este podcast para terminar? Vivan el 2. Vivir en el 2. Vivir en el 2. Pues yo creo que ha sido una reflexión pues muy amplia hoy de cómo vemos nuestros propios propósitos, pero también de cómo Dios nos habla dentro de la iglesia, ¿no? Que no estamos solos, de que también nuestros propósitos están entrelazados, ¿no? Que no solo es... Yo estaba viendo otro programa, ¿no? La de la... ¿Cómo se llama? La rueda del tiempo. Ay, no sé. ¿Del tiempo? Que habla acerca de los hilos, ¿no? Que se entretejen entre sí. Y yo creo que eso es, ¿no? O sea, que no solo es mi propósito único y especial, y claro que sí, pero además ese propósito se entrelaza por medio de las relaciones, de las comunidades, de las amistades, de la propia iglesia, ¿no? Entonces, estar claro en lo que Dios quiere para nosotros nos ayuda también a ayudar a los otros a encontrar su propio propósito. Y además a crecer no solo en la parte personal, o sea, en nuestro propósito personal, sino también en lo relacional, ¿no? Yo creo que eso sería algo que yo me llevo, ¿no? Y que todos crecemos y gracias a Él crecemos a la paz, Así ¿no? es. Ahí vamos caminando. Es justamente un camino y nada, la intención de compartir esto es como que encuentres tu camino, ¿no? Y que encuentres esos puntos de conexión que dice Palomi que Dios siempre está poniendo para regresar a Él. Y Dios está poniendo cosas en la Iglesia Católica para regresar a eso, ¿no? A regresar a vivir su misión por la cual Jesús mandó, ¿no? O sea, mandó a compartir lo que los apóstoles vivieron con Él, ¿no? Portar esa presencia, portar lo que Él depositó, que creemos que es el mismo espíritu que todos tenemos y que todos tenemos esas revelaciones únicas de Dios que vamos a encontrar en nuestra relación día a día y que nada, pues nos va a conectar con las personas correctas para vivir de una forma plena, de una forma abundante, asombrosa, ¿no? Entonces creemos que eso es adoración y pues queremos que la gente adore, ¿no? Que la gente encuentre su mejor versión siempre y que esa identidad está puesta en Jesús siempre. Sí, justo. Como dice Josué, que es un camino, el propósito definitivamente es dinámico. También se va descubriendo conforme vas caminando, conforme más te va hablando. O sea, a lo mejor también te va dando como ciertas pistas y se va revelando conforme también vas caminando. Es un camino de fe. Entonces, justo eso. Yo creo que si hoy le diéramos reset, adoremos y tuviéramos que refundarlo, creo que le pondríamos camino. O sea, aparte es más católico, ¿no? Sí. Entonces, camino, como no solamente como un camino de espiritualidad, como un camino de vida y como entender que es eso, vas en el camino, no te angusties, no te desesperes, ¿no? Y vamos muchos en el camino, no vas solo, vamos juntos, ¿no? Y que lo más importante es ayudarnos a que en ese camino, no quiero decir la mayor parte del tiempo, pero aprender a qué parte del camino desarrollar es eso, estar en ese 2, ¿no? Hoy, cuando pienso en mi identidad y mi propósito, cuando vivía en el 1, yo escuchaba la palabra profeta y no me gustaba. O sea, para mí escuchaba la palabra profeta y yo decía fanático pentecostal, carismático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me ha costado y me costó trabajo
identificarme y decir, es que Dios me dio un don profético, ¿no? No solo a través de la prédica, no solamente a través de las cosas en las que he discernido, ¿no? Y con acompañamiento espiritual he visto, Dios está pidiendo eso, punto, ¿no? Y eso en sí mismo para mí ha sido un camino, ¿no? Y es un camino que pues sigue adelante, sigue caminando. A lo mejor esta parte del camino no se siente tan claro. Y así son los caminos. Es como cuando vas a algún lugar que dices, ¿están seguros que vamos para donde dice el güey que vamos? El güey dice que vamos para allá, pero aquí no se ve como que es para allá. Y es ese no perder esa perspectiva. Y es a lo que pues, les invitamos, ¿no? Y les invito a todos eso. Recordar que para que ese camino tenga sentido, hay que dejar de verlo desde el 1 y hay que verlo más desde el 2. Pues muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros, gracias Saúl. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio de Adoremos Podcast. Nos vemos, amigos.